El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de la radio tradicional, plataformas digitales y también de la aplicación del IMER. Y el día de hoy tenemos de nueva cuenta a un extraordinario invitado que pues siempre nos trae temas muy novedosos y esta ocasión no es la excepción. Y tenemos a Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es comisionado del Info CDMX y pues bueno, ha también participado, ha sido servidor público en otros organismos garantes de las entidades federativas en materia de transparencia como Sistema Nacional de Transparencia. Querido comisionado, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio. Querida Jessica, muy buenas tardes en este maravilloso viernes. Gracias a ti por esta oportunidad y un gran saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, comisionado, y vamos a platicar sobre un tema muy importante, sobre la legislación en materia de inteligencia artificial. Y arrancarnos primero con un pequeño escenario en el que nos explique qué es la inteligencia artificial y si en México contamos con esta herramienta legislativa o es necesario contar con una. Es una gran aproximación, querida Jessica, y para contextualizar en realidad necesitamos echar un ojo un poco atrás para tener el contexto. Mira, las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un elemento vital para cualquier sociedad contemporánea y naturalmente para cualquier democracia. Su evolución desde los primeros dispositivos de comunicación hasta las sofisticadas redes actuales ha modelado profundamente nuestra forma de interactuar, trabajar y gobernar. Y es aquí, Jessy, donde surge naturalmente el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que además ha aparecido en el planeta hoy ocupando el liderazgo de la cuarta revolución industrial y está emergiendo naturalmente como una fuerza transformadora que tiene el potencial de revolucionar todas las relaciones entre el ser humano, pero también del poder con el ser humano e incluso redefinir el concepto mismo de poder, de Estado y de libertad. Por eso es tan importante, querida Jessica, que desde la capital del país también coloquemos nuestras fichas en el tablero para abrir desde aquí el debate que ya se está dando con mucho vigor a nivel internacional. Y este punto me parece muy importante porque el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial pues entró en vigor en fechas recientes, el pasado 1 de agosto, y pues justamente buscaba fomentar el desarrollo y la implementación responsable de la inteligencia artificial y pues bueno, también analizan el tema de riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede ir implementando esta nueva herramienta a través de una legislación responsable en México? ¿Esto es viable? La inteligencia artificial, tal cual lo acabas de describir, ya ha tenido diversas aproximaciones de carácter normativo para su desarrollo, aplicación, yo diría evolución, porque el propio Parlamento Europeo ha definido a la inteligencia artificial como la habilidad de una máquina para presentar las mismas capacidades de los seres humanos, como son el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad incluso de plantear. Entonces, este sistema, esta herramienta que es la inteligencia artificial, se manifiesta como un comportamiento inteligente al ser capaz de analizar el entorno y realizar acciones con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Y por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jessy. Tenemos como humanidad la obligación de generar un marco normativo suficientemente robusto y ético, yo diría, y seguro también, para que esta herramienta siga atendiendo todas las variables que hoy impacta: medicina, salud, justicia, arte, cultura, medio ambiente, movilidad, etcétera, bajo un enfoque de ética, seguridad y bien normado. Lo que va a implicar, querida Jessica, un compromiso por parte de las autoridades, tanto internacionales como nacionales, de generar un ecosistema normativo que, por un lado, al igual que los europeos están planeando, no inhiba el desarrollo tecnológico, pero que coloque en el centro de este desarrollo a derechos y libertades fundamentales como las conocemos hoy en día. Y es un tema que resulta desafiante. ¿Por qué? Porque
pues como sociedad nos cuestionamos si hay un riesgo mínimo o un riesgo elevado, sobre todo porque pues no solamente es el tema de los correos electrónicos que a veces recibimos, también el tema de los videojuegos en el cual pues las personas menores de edad, sobre todo es quienes más consumen este tipo de herramientas tecnológicas. También, como nos comentaba, el tema de la transparencia, que es tan importante y que se ha fortalecido a través de los chatbots, que por ejemplo en el InfoCDMX pues se cuenta con esta herramienta de Infoverso, que justamente pues interactúa esta herramienta con nosotros para obtener información de las autoridades gubernamentales. Pero, ¿qué tanto es admisible o inadmisible asumir este tipo de riesgos, o qué sanciones pueden traer aparejados en dado caso para quienes cometan pues, conductas que igual no están reguladas, pero que pueden ser, vaya, contrarias a derecho? Naturalmente, toda normativa necesita tener un plano o un margen, digamos, en donde se regule todo el aparato de sanciones y de prevención de un uso indebido de este tipo de nuevas herramientas y tecnologías. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque la inteligencia artificial ya está siendo utilizada en una variedad de aplicaciones, como tú señalas, dentro del sector público, pero también dentro del sector privado. En la administración pública y en las empresas, como tú lo sabes, los sistemas de inteligencia artificial emplean cada vez y con mayor intensidad una cantidad impresionante de datos que naturalmente se ha dicho y con razón que hoy son el activo más importante del planeta. Además, la inteligencia artificial puede mejorar la precisión y la consistencia en la toma de decisiones, reduciendo el margen del error humano, pero como cualquier otra herramienta creada por el ser humano, tiene sus lados, su lado oscuro y su lado luminoso. Es decir, dependerá de la decisión que tomemos cada uno y cada uno de nosotros en el uso responsable de estas herramientas para ver cómo impacta directamente en cada una de las acciones que tomemos como sociedades o como gobiernos y como empresas también. Y por tanto, hasta en tanto suceda la creación de una regulación para nuestro país y para nuestra región de manera robusta, tenemos también que pensar, Jessica, como lo hemos conversado en otras ocasiones, en una educación digital cada vez más fuerte, en donde jóvenes, niñas, niños, adolescentes, incluso personas adultas, se comprometan con el uso responsable del ecosistema digital. Porque es tan importante que se generen normativas como las que te acabo de señalar, con estos pilares de seguridad, ética y regulación, pero naturalmente necesitamos tener, nosotras y nosotros como seres humanos, estos enfoques de autoconciencia y de autocontención cuando utilicemos la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología de información o comunicación que tenemos hoy al alcance de una mano. Y es bien importante ser responsables, utilizar estas herramientas tecnológicas de forma inteligente, y que también, pues bueno, se dice que se puede garantizar este derecho a la privacidad y a la protección de datos personales desde la inteligencia artificial, es decir, que los individuos y todas las personas pues tengamos esta normativa para la protección de nuestra información, y que también se habla que esta inteligencia artificial pues no discrimina y que también puede servir para temas de seguridad y transparencia. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente la inteligencia artificial o el uso de estas herramientas tecnológicas pueden garantizar este tipo de derechos como la no discriminación, a la seguridad y la transparencia? Te podría decir que sí, y en definitiva, ¿eh? Es decir, a ver, la inteligencia artificial es la herramienta más poderosa que hasta este momento haya creado el hombre en materia tecnológica. Pero es una herramienta, Jessica, y eso no se nos tiene que olvidar, y por tanto tiene que estar al servicio de la humanidad. Y esta herramienta tecnológica tan poderosa, naturalmente, puede resolver, y además yo soy un convencido, mi querida Jessica, de que la inteligencia artificial se puede convertir en la herramienta definitiva para corregir de una vez y por todas errores que hemos cometido como humanidad. Siempre y cuando construyamos inteligencias artificiales bajo estos pilares que te he señalado. La seguridad, que es esencial, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial robusta, una inteligencia artificial que actúe con los principios de la ética como la conocemos en la humanidad y que esté debidamente normada. Porque tienes razón, ¿eh? El lado oscuro está ahí y permanecerá ahí, y dependerá de nosotros, como te señalé hace un momento, de qué uso le demos. Porque uno de los principales desafíos éticos es el que acabas de señalar al inicio de esta conversación, el sesgo algorítmico.
Los algoritmos de la inteligencia artificial, que naturalmente se entrenan con datos históricos, si esos datos contienen sesgos, los algoritmos pueden perpetuarlos, incluso amplificarlos. Esto puede llevar a cabo decisiones o materializar decisiones injustas, discriminatorias, especialmente en áreas sensibles como son la justicia de carácter penal, ¿no? La atención médica y la asignación de recursos públicos. Por tanto, Jessica, es crucial desarrollar inteligencias artificiales transparentes y explicables, que es otro de los fundamentos, ¿no? Y establecer mecanismos de supervisión, identificar y corregir riesgos. Pero ¿cómo logramos inteligencias artificiales seguras, éticas y también transparentes y explicables? Es más, con mecanismos de supervisión, de identificación y corrección de riesgos. Y añadiría lo que acabas de señalar, con un mapa de sanciones muy claro, pues a través de una norma específica o de diversas normas específicas que, por un lado, permitan el desarrollo tecnológico y por el otro, naturalmente, controlen todos estos elementos para la evolución y aplicación de la inteligencia artificial. Pues son varios puntos que nos deja comisionado en reflexión. ¿Por qué? Porque sin duda debemos partir de escenarios en donde se cree herramientas útiles a través del uso de inteligencia artificial, pero que siempre sean transparentes y que esto, pues bueno, signifique que sea un derecho a la privacidad y protección de datos, como bien nos decía, que sean más plurales, más incluyentes y que los algoritmos pues no caigan en temas de discriminación, en el cual también haya un derecho a la seguridad y sobre todo también a que no existan perfiles o personas perjudicadas por un sistema de inteligencia artificial en el cual pues bueno, siempre se busca la transparencia para garantizar el buen desempeño no solamente de la herramienta tecnológica, sino también que nosotros podamos hacer un uso adecuado de estas herramientas. Pero, querido comisionado, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien, estamos con el comisionado del Info CDMX, Julio César Bonilla, y quien nos está platicando sobre la regulación, el poder legislar en materia de inteligencia artificial. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Estamos con el comisionado del Info CDMX, Julio César Bonilla, quien nos está platicando sobre este tema tan importante de regular, de legislar en materia de inteligencia artificial. Justo antes de la pausa, pues nos explicaba que aunque pareciera un poco sorprendente o poco creíble, lo cierto es que la inteligencia artificial sí garantiza el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, también que los algoritmos deben ser programados de una forma inteligente para garantizar el derecho a la no discriminación, derecho a la seguridad y sobre todo, y de forma importante y contundente, que estas herramientas sean utilizadas a través de la transparencia y que sea un sistema que proporcione información clara y del por qué nos está dando estos datos de forma automatizada. Pero, comisionado, ya volvemos de una breve pausa y quisiera que nos platicara sobre el tema, pues bueno, de cómo evaluar los riesgos, si es necesaria una supervisión continua, cómo podemos garantizar también esta protección de datos personales. Bueno, muchísimas pruebas de seguridad. ¿De qué va este punto también importante? Es una gran pregunta, Jessica, porque la rápida evolución de la inteligencia artificial ha superado en muchos casos la capacidad de los marcos regulatorios actuales para mantenerse al día, y eso es una realidad. En este orden de ideas, pues es necesario desarrollar un marco regulatorio adecuado que guíe el uso responsable de la inteligencia artificial, como lo hemos anticipado, asegurando que se utilice de manera ética y responsable, transparente, segura.
Este marco debe abordar cuestiones como, ya lo anticipamos, transparencia de los algoritmos, la responsabilidad por las decisiones automatizadas y la protección de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, incluido el de la protección a los datos personales. También es importante establecer, Jessy, con toda claridad normas sobre la recopilación, almacenamiento y uso de datos y garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas tengan control sobre su privacidad y sobre su autodeterminación informativa. Y de eso va justamente el ámbito regulatorio que tenemos que justamente ya que consolidar en la República Mexicana y también en la capital del país. Porque como sabes, el gigante asiático chino ya lo está haciendo, Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto, qué decir de los europeos que han dado un salto hacia adelante en este ámbito para la protección vía normativa de libertades y derechos, querida Jessy. Y también este punto me parece muy importante, ¿por qué? Porque también hay que ser conscientes que la globalización nos está llegando. La realidad es que se debe de invertir también en ciencia y tecnología y que pues bueno, se deben de hacer muchas pruebas en materia de seguridad, actualizaciones, el tema de que la explicación para quienes consumimos estas herramientas pues sea contundente, sea clara y Sí. que pues implique una supervisión continua. Pero bueno, enfocándonos también un poco a este tema de la inteligencia artificial, ¿cómo es que se podría legislar en México? Primero apartamos de lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión. Entre San Lázaro y el Senado de la República hay poco más de 60 iniciativas en materia de inteligencia artificial o podrían impactar la normativa en materia de inteligencia artificial. Lo cierto es que a nivel federal hay una agenda específica y me parece que es público y notorio, donde naturalmente la conversación sobre este modelo no ha sido culminada y algunos legisladores han dado muestra de que se tomarán y muy en serio los pendientes en esta materia. Pero puedo decirte también que desde lo local tenemos mucho que aportar, querida Jessy. Como tú sabes, la Ciudad de México siempre ha sido líder en materia de innovación y desarrollo, en materia de protección, tutela y garantía de derechos y libertades fundamentales. Y en este momento no puede ser de otra manera. Y por tanto, te puedo anticipar que desde el Info Ciudad de México estamos ya a punto de probar en el Pleno del Instituto, después de unas largas jornadas de análisis y de trabajo en los últimos meses, una propuesta de iniciativa de ley en materia de inteligencia artificial vinculada justamente con la protección de los datos personales en posesión del sector público. Una iniciativa, querida Jessica, que se va a convertir en una iniciativa líder a nivel iberoamericano. Y eso es lo que estamos haciendo ya desde el Info Ciudad de México, que naturalmente yo tengo previsto que a más tardar en una semana o dos podamos ya estar en condiciones de votarlo en el Pleno para posteriormente presentarla oficialmente como iniciativa de ley ante la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, este tema que me parece muy importante de esta iniciativa que se busca presentar desde el Info CDMX, ¿cómo es que va a presentarse? Es decir, ¿cómo es que obtuvieron esta legitimidad para poder presentar iniciativa en esta naturaleza con el Congreso de la Ciudad de México? Muchas gracias, Jessica. Pues en efecto, mira, como sabes, en el mapa constitucional, tanto federal como local, los órganos constitucionalmente autónomos tienen atribuciones específicas para presentar iniciativas de ley que sean de su competencia. Y como nuestra competencia es la garantía del derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales, naturalmente nos da legitimidad para presentar ante el Congreso de la Ciudad de México y una atribución constitucional esta iniciativa de ley. Una iniciativa de ley que naturalmente se encuadra dentro del modelo de protección de datos personales en la capital del país y que tiene como centro, querida Jessica, establecer principios, reglas y procedimientos para garantizar la protección de los datos personales ante el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el sector público. Es decir, esta ley aplicará a sujetos obligados que, como tú sabes, son cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluso de partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y a los mismos órganos autónomos. Entonces, la capacidad que tiene una institución como la nuestra en materia de transparencia y defensa de protección de datos personales nos coloca también a la vanguardia en este tipo de discusiones tecnológicas de innovación y desarrollo que se están dando en el planeta.
Y esto, además de todos estos avances que, pues bueno, tenemos que estar en vanguardia sin duda alguna, ¿en qué forma va a beneficiar a la sociedad mexicana? ¿De qué forma nosotros vamos a ver garantizados nuestros derechos con esta regulación en materia de inteligencia artificial? De una forma integral, los retos que hoy tenemos en materia de protección de datos personales, particularmente en el siglo XXI, en este momento de desarrollo tecnológico tan alto como la aparición de la inteligencia artificial, que insisto, ocupa el liderazgo de la cuarta revolución industrial, el resultado de este tipo de iniciativas, lo que tiene, digamos, como beneficio directo para la sociedad, para nuestra sociedad capitalina en este caso, es la amplificación y garantía del derecho a la protección de sus datos personales y con ello de su autodeterminación informativa, de su privacidad y de la dignidad misma de los seres humanos. Es decir, con las capacidades que tiene la tecnología de amplificar capacidades institucionales y privadas, también queremos con esta normativa, con las cualidades y características que te he señalado, también generar un mecanismo de protección amplificado del derecho a la protección de los datos personales cuando sean administrados por el sector público y se utilice de manera simultánea la inteligencia artificial. Nos hace cuestionarnos sobre el que, pues bien, o actualmente no existe una regulación, una legislación en la materia en México y como bien nos dice, sería una iniciativa que sería pionera en el tema para poder garantizar y estar en sintonía con lo que pasa en el mundo. Pero Permíteme, si me permite, Jessy, ¿sí? decir a partir de esto, de que estar en sintonía con el mundo, y qué bueno que me lo recuerdas de esta manera, de que esta iniciativa sí es una iniciativa que va a ser propuesta por el Info Ciudad de México, pero debo decirte que nos acompañaron en este proceso White Box Project Institute, que es toda una autoridad en materia algorítmica y de inteligencia artificial del sector privado, y te puedo decir que se sumó la Embajada Británica. Y dijeron, es un tema de mucho interés y nos gustaría compartir con ustedes las mejores prácticas que desde el Reino Unido hemos tenido en esta materia y desde Europa para poder perfeccionar esta iniciativa. Así que como ves, pues es un ejercicio compartido que naturalmente nos ayuda a adoptar un enfoque global, naturalmente respetando nuestra propia riqueza y diversidad, pero esta coherencia regulatoria nos va a permitir naturalmente avanzar a paso firme en una regulación que naturalmente en otras latitudes ya es una realidad y que bajo las buenas prácticas vamos a dar un salto hacia adelante como capital del país. Yo te comentaba un punto muy importante, las mejores prácticas. ¿Qué es lo que podemos adoptar de estos países que, pues bueno, tienen un escenario distinto, pero al final del día utilizan igual que nosotros inteligencia artificial? ¿Cuáles podrían ser unos buenos tips o buenas recomendaciones en términos legales, jurídicos, de legislación? ¿De qué va este punto? Con esto me permites profundizar más en el tema de la iniciativa. En esta iniciativa también estamos previendo, con estas buenas prácticas adoptadas desde el modelo privado y de otras latitudes como es el Reino Unido, establecer principios rectores de una inteligencia artificial transparente, responsable y ética. También se precisan los modelos, tipos y usos de inteligencia artificial. De hecho, hay un capítulo, Jessy, en donde se trata particularmente el tema de transparencia algorítmica como en datos de entrenamiento, intercambio de datos y herramientas de valor y las evaluaciones respectivas. La gobernanza es parte central de esta iniciativa y también estamos regulando temas vinculados con la responsabilidad algorítmica y sus elementos y atenuantes. Incluso lo que tú señalabas, la gestión de riesgos, donde se establece cómo identificar, evaluar y mitigar esos riesgos. Además, contempla esta iniciativa realizar auditorías algorítmicas, Jessy, su transparencia y su publicación de resultados. Por tanto, también y de manera simultánea en la iniciativa estamos fortaleciendo, como te decía hace un momento, los procedimientos para el ejercicio y garantía de los famosos derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, y naturalmente todos los medios de impugnación en la materia y un procedimiento específico de verificación para este tipo de actualizaciones a la normativa. Y tú lo dijiste, y con razón, tenemos todo un capítulo de medidas de apremio y sanciones a fin de evitar que naturalmente se puedan, desviar de la legalidad los objetivos del uso de la inteligencia artificial en el sector público cuando se traten los datos personales.
Y es que ahorita pues ya tenemos derecho de acceso a la información y también tenemos este derecho al internet, a las plataformas digitales y que sin duda se debe de garantizar de la mejor forma posible, aunado a que pues también debemos de ver estos escenarios de violencia, de las llamadas fake news, de la deep web, la famosa deep web, en donde se almacena información o contenido que pudiera ser sensible para la población, y también el tema de las auditorías, es decir, el controlar el contenido sin que exista censura, sin que exista un límite dañino a la libertad de expresión. Claro, como todo derecho, pues tiene ciertos límites, pero que sin duda sean restricciones coherentes a la necesidad de la sociedad mexicana. Y qué mejor que arrancarnos con esta iniciativa, que esperemos que llegue a buen puerto, que tenga buen síntoma a nivel político, y que sin duda la Ciudad de México siempre ha sido pionera, que no solamente se refleja en las demás entidades federativas y en los demás congresos, sino también se replica a diversas partes del mundo, sobre todo en Iberoamérica. Pero querido comisionado, se nos está acabando el tiempo aquí en el IMER y quisiera pedirle, ¿dónde lo podemos encontrar? Con muchísimo gusto, querida Jessie. En todas mis redes sociales me van a encontrar como Julio C. Bonilla G. Estoy en todas las redes sociales con esas características y también naturalmente en las redes sociales del Info Ciudad de México, que es @InfoCDMX, es decir, InfoCDMEX, en donde la conversación está abierta en un sentido propositivo, crítico, serio, analítico, y que intenta ser inteligente y que ponga al alcance de todas y todos este tipo de conversaciones que más temprano que tarde nos van a impactar. Ya tenemos ahí toda la información para poderle contactar, incluso también para consultar esta iniciativa que vamos a darle seguimiento sin duda a quienes viven y a quienes no en la Ciudad de México. Pues bueno, cuál es el puerto, cuál es el destino de esta iniciativa, que esperamos sea muy positivo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como bien nos comenta, es algo que ya está presente, es algo que utilizamos todos los días. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio el próximo viernes. Que tengan un extraordinario día. Adiós y muchas gracias, comisionado. Para mí ha sido un verdadero placer y un gran honor, querida Jessica. Un abrazo fuerte y excelente tarde de viernes. Muchas gracias, adiós. Adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.